¿Quién da más miedo cuando se enoja? 1, 2, 3. Nobody. Ay, Y la primera pregunta que le tenemos, ¿cómo se conocieron muchachos? Porque todos tienen la duda. ese rostro también. Ajá, ese rostro. ¡Wow! ¡Guapo! 진짜. 아 여기네 여기. 여기 있다. Hola, hola muchachos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. En esta oportunidad nos encontramos con una bella pareja del momento que siempre hacen videos súper cómicos para toda la gente aquí. Ellos se van a Colombia. ¿Cuándo se van a Colombia? Este mes, a finales de Este mes, estamos en junio, el 26. El 26 de junio se van para Colombia, Medellín. Van a hacer mucho trabajo por allá porque aquí el señor, como lo pueden ver, miren el rostro, como lo tiene súper impecable. ¡Wow! Ok, onda. Les voy a hacer varias preguntas porque yo sé que todos ustedes lo quieren conocer y aprovechamos esta oportunidad para presentárselo a todos ustedes. Nos comimos una carne súper rica, gracias a él, con chamoso, mira. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Y la primera pregunta que le tenemos, ¿cómo se conocieron muchachos? Porque todos tienen la duda. ¿Cómo Bueno, empezó eso? Nosotros nos conocimos por una aplicación, no es de citas, sino de intercambio de lenguajes, que es Hello Talk. Hello Talk, claro Ahí que sí. empezamos a hablar, sí. Y después, what happened? Then, What happened next? 아 거기서 코레아노. 거기서 이제 우리 영어 공부하면서 만나가지고 리아가 이제 아시아를 여행을 하게 됐어요. 일본으로. 일본. 그래서 일본이 한국하고 가까우니까 내가 너 일본에 도착하는 데 맞춰서 내가 일본으로 넘어갈게. 그리고 티켓을 내가 끊어버렸어. ¡Wow! O sea, ya tienes tu viaje planeado para Bien. Japón. Y como estaban hablando anteriormente, le dijiste, mira, voy a Japón, vamos a conocernos y se conocieron y en Japón. yo le dije, ¿qué tal si nos 그렇게 conocemos 우리는 en- 일본에서 처음 만났죠. Ah, 일본에서 처음 만났어요. ¿Algún problema que tuvieron cuando se conocieron? 디스턴스, 거리. 네, 워낙 멀다 보니까 오케이, 너무 보고 싶은데 볼 수도 없고 뭔가 이게 컨택하고 싶은데 만질 수도 없고 이런 게 너무 그거만 모르는. 그게 너무 힘들었어요. Yo creo que ese fue el mayor problema de nosotros, la distancia, porque no solamente era estar tan lejos, sino que no podíamos compartir un millón de cosas, Sí. por ejemplo, él con su familia y conmigo, o Sí, viceversa, y fue una temporada muy difícil porque fue en diciembre. Ah, imagina. Por eso fue bastante difícil. ¿Ver? Sí, O sea, sí. ese es un problema que todos sufrimos los que tenemos una O relación sea, a en distancia. diciembre después de habernos separado, pero Sí. sí, porque básicamente después de Japón no estuvimos mucho tiempo separados. Ya cuando él se regresó a Corea, Sí. ahí sí fue mucho tiempo y fue en la época más dura, fue en diciembre, él estuvo enfermo, entonces sucedieron muchas cosas que hizo muy difíciles a distancia. Sí, sí. Después que él se vino para Corea en diciembre, él te fue a ver en Colombia, ¿no? No. Nosotros nos vimos en Japón, En Japón. y básicamente como en 15 o 20 días él fue a Colombia, o sea, él no se aguantó esa distancia. 와, 이 엄청 바콜롬비아. 너무 좋아서 행동파. 너무 예쁘고 바로 그냥 바로 콜롬비아. 티켓 바로 예매. 와. Entonces, Sí. en Colombia estuvo un mes, de ahí se regresó a Corea. Ya cuando regresó a Corea fue diciembre, Mm. la época de invierno súper dura, Sí, súper sola sí. acá en Corea, Sí. y obviamente para mí poder tener que compartir con mi familia sin él fue muy difícil, fue de las situaciones más difíciles, en serio que fue muy duro, llorábamos mucho, teníamos muchos problemas, él estuvo muy enfermo, yo no poder estar ahí, saber cómo estaba, o sea, Wow. eso fue la situación más difícil. Lo más difícil cuando se conocieron. Ujú. Muchachos, lo más importante en una relación es la comunicación. Y como Cayón y yo, su idioma nativo es el coreano, el mismo es español, y no lo hablo el coreano perfectamente, ella no habla español perfectamente, entonces tenemos siempre ese problema. ¿Ustedes tienen algún problema de eso? Demasiado. Nuestro inglés es muy básico. Primero se comunica en inglés. Nos comunicamos Ok. en inglés porque yo no sé coreano y él no sabe español, él Ujú. está en proceso Sí. de aprender el español. Sí. Pero para los dos el inglés es muy básico. Entonces eso hace que en ocasiones no podamos tener conversaciones muy profundas o hay malos entendidos. Sí. Entonces en ese momento vamos al traductor. Al traductor. O sea, Ah. literal, es la voz del traductor hablando El de que- un el que montón hace. de cosas, sí. Mi amor, te quiero comer hoy. Así. 트랜스레이터를 이제 번역기를 많이 쓰면서 얘기를 했는데도 이해 못할 때가 있어요. 그때는 아.
Okay, keep up. Keep up, Okay, keep up, 그냥 sí, just sí, understand. Okay. Sí, sí, sí. Eso siempre es algo que nos pasa muchísimo. Bueno, muchísimo. también eso puede ser hasta algo bueno. algo porque bueno, a veces es bueno uno porque- deja morir como que el problema no le da tanta trascendencia Sí. porque simplemente no quiere desgastarse. Sí, porque si te comunicas muy a profundo del mismo problema, van a salir Ah, peleando. Por eso es como él dijo, pues, todo el sabor. O sea, Eso quiere decir que pro y contra. pelean menos, sí, pelean Exacto. menos, se pelean menos. Es buenísimo. Entonces, bueno, muchachos, búsquense una pareja que no hable su idioma. No Ay, fight. no. No falla. Van a tener hijos, qué planes tienen, cómo va a ser eso en Colombia. Bueno, los planes de nosotros es irnos para Colombia. We want to go to Colombia, right? About Children. babies. Min tiene 42 años, entonces la verdad él ansía mucho tener hijos. Sí. Yo creo que será pronto. Cuando Dios quiera, Ese cuando padrino, Dios ese quiera. padrino. Pero sí, o sea, no queremos tardarnos bastante porque no somos jóvenes, no Sí. somos tan jóvenes, Sí. entonces pensamos que es el momento indicado, sin embargo, Claro. Dios da la... Dios sí, Dios es el que Dios da decide cuándo, la última dónde, palabra. cuántos niños. Sí. ¿Hay un 거기 가고 싶어? 내년에? 오, next year? 가능하면 Ok, 내년에 그러면 내년다. 내년에 together. Como nos acaban de decir, se van a ir a Colombia, pero tienen ya algunos planes que quieren hacer en el país o algo. 이제 한국에 있을 때도 제가 이제 배우 생활을 했었고 그렇기 때문에 콜롬비아에서도 약간 이제 모델 같은 일을 하면서 또 Contrátelo, muchacho, contrátelo, mire, ve. Vea ese rostro tan- Ajá, ese rostro, wow, guapo. 그 다음에 이제 비즈니스 같은 경우에는 이제 K-뷰리가 워낙 활성화되다 보니까 그쪽에 없는 것들에 대해서 좀 뭐 프로덕트를 내가 만들어가지고 판매를 해보고 싶은 그런 오. K-뷰리 비즈니스에 대한 생각도 있어요. K-Beauty, porque saben muchachos que aquí es, miren la piel La al piel de este caballero hombre. y miren la piel aquí esta mujer, Yeah. K-Beauty, entonces estos K, milagros, estos, K-스킨. estos milagros que están aquí, que tienen ellos las pieles, vamos a llevárselo a Colombia, entonces esta parejita que está aquí va a tener, le va a dar todo ese servicio a todos Esperamos tener ustedes. esa oportunidad. Y así va a ser en nombre de Dios. ¿Qué fue lo primero que se le pasó a la mente cuando se vieron en persona por primera vez? ¡Tac! 여기 다. ¿Qué fue lo que pensaron? 이제 우리가 처음 만난 건 이제 실제로 만난 건 일본이었기 때문에 일본에서 리아가 본인 숙소에서 기다리고 있었어요. 내가 찾으면서 딱 보면서 멀리서 딱 보자마자 가가지고 봤는데 의외로 너무 왜소하고 날씬하고 작은 거예요. 나는 리아가 이제 영상 통화도 하고 하면서 굉장히 크고 뭔가 되게 뭐라 그래야 되지? 굉장히 골격이 크다. 네, 글래머러스한 그런 건 줄 알았는데 의외로 너무 작고 왜소하고 얼굴도 작고 조그만. 이래가지고 진짜 너무 안아주고 싶어서 보자마자 안아줬어요. Wow, paro, 기왕하자. ¿Y tú qué pensaste? Bueno, realmente yo estaba como más pendiente de que él fuera a tener una buena impresión sobre mí. Te fuiste toda... No. O sea, básicamente era como el comportamiento, qué comportamiento tener sin ir a ofenderlo o ir Exacto, a comportarme de una forma pues inadecuada son por la diferentes diferencia culturas, sí. cultural, exacto. Entonces yo no sabía qué hacer, si besarlo, abrazarlo, Oh, ¿cierto? ¿Qué querías hacer? Obvio, yo lo quería besar. Darle de una. Chau, Pero- hermano, te paro, pero que él fue el aquí que- sabe, que acá, que paro. Pero fue el quien ¿Algo así dio el fueron de? paso, Ok. sí, él fue el que dio el Ah, paso. como Entonces todo básicamente era caballero. yo como que sí, Ah. me sorprendió mucho porque no pensé que él fuera a besarme reaccionar así, así. en la primera vez que me vio. Wow. 이렇게 안아가 포옹해가지고 허그해가지고 진짜 한 1분 있었던 것 같아요. 와 되게 로맨틱하다. 와, 너무 로mantic하네. Ah, 진짜요? 친구랑 키스했어요? He kissed me. Wow, en la primera vez que se vieron de una vez paro, kiss, tac. Porque siempre tenemos la mamá que la Ah, latina, sí, no, pero vieron que los coreanos no son... I'm a Korean guy. Wow, no vieron que los coreanos son tibios, no, de una vez le metió su latazo para que sea seria. 나는 처음에 찬명이가 좀 이게 나도 이렇게 좀 키가 크고서 덩치가 클 줄 알았는데 딱 봤는데 키가 엄청 작고 왜소한 거야. 나 근데 솔직히 조금 실망했어. 실망했어 나는 솔직히 말하면. 그리고 심지어 약간 너무 편하게 입고 나왔고 슬리퍼 신고 나와가지고 이 남자 약간 뭐지? 근데 이제 대화하다 보니까 이제 괜찮았다. 내면을 본 거지.
Digo, charlateo. Hay que hablar bien, hay que tener buena labia. Hay que tener buena labia porque si no, pues como estaba diciendo que yo le voy a explicar a ella rapidito para que todos sepan aquí en español. O sea, nos conocí una aplicación que se llama Tandem, ya lo había comentado, y yo estaba en cuarentena, tenía 10 días en cuarentena. Cuando salí de cuarentena me fui a la casa y me bañé, pero Cayón, teníamos tiempo hablando y Cayón me dice, no, te quiero ir hoy, voy a ir hasta donde tú estás. Entonces llegó a la estación de metro donde yo estaba y yo me bañé rapidito, me puse una ropa cualquiera y Cayón, bueno, se sorprendió porque no era tan alto como ella decía que me veía altísimo y me veía grandísimo así, pero no era así. Entonces dice que ella dice que decepcionó bastante, pero después que hablé bastante. 아, 저 처음 만났는데 저를 막 이렇게 위아래로 막 훑는 거예요. 그래서 그게 느껴지는 거야. 이렇게 나 이렇게 봤지? 너무 예뻐서 바로. Pero ¿y tú qué pensaste? ¿Y tú qué pensaste? No, yo dije, esta es la mujer para mí. Oh. Yo la vi hermosísima, estaba más flaca, estaba flaquita en ese momento. Nos pasó lo mismo. Sí. Él me vio, Así se ve, Marina. yo gané 5 kilos acá en Corea, o sea que sí, cuando él me vio, estaba... Pero cuando yo vaya a Colombia, caso quiero que pase camión. ¿Alguna historia cómica de un choque cultural cuando se conocieron la primera vez? Algo Bueno, que les sorprendió. Yo sí tengo, creo que Min no tiene, Ok. pero la mía es básicamente que la primera vez que nos vimos nos fuimos a un restaurante a comer y fue la forma como comen los coreanos, que son demasiado orgullosos Igual a ella. y comen con la boca abierta. Cállame, ¿dónde va? No, creo que hasta 나 엘레강스. Aña, no muchachos, mentira. Los coreanos todos cuando comen es algo cultural y se respeta, es algo que se respeta. Sí. Pero siempre nos da como un choque A mí cultural. me impresionó Sí. porque es como pensar como que lo que ves en los K-dramas es cierto, entonces fue mi primer choque. Sí. O sea, yo, wow, sí comen de esta forma. Sí. Y él lo hacía con mucha naturalidad, Sí. entonces para mí fue un choque como que, oh my god, ¿qué voy a hacer? 이게 때로는 한국 사람들이 소리를 내면서 이게 먹는 게 예의 어긋날 수도 있지만 때로는 되게 맛있게 먹는다. 맞아요. 그런 걸 또 좋아하는 사람들이 맞아요, 있어요. 맞아요. Y como comen tan caliente, es la forma también como de ellos poder comer tan caliente. Entonces, cuando yo no hago ruido o cuando no como con la boca abierta, obviamente voy a sentir más el calor. Sí. Entonces él me dice, tienes que aprender a comer, porque, por ejemplo, Sí, el para que ramen, salga todo el caliente. El ramen, exacto, todo este sonido para no quemarme y yo todavía no soy capaz de hacerlo. Sí. O sea, esta es la hora de que ya nos Sí. casamos y hemos pasado 1.000.000 de cosas y todavía no. Todavía he no, aprendido y a comer cuesta esta- bastante porque sí. Ellos porque están acostumbrados porque desde pequeños están así en eso. Este es otro choque cultural que nos pasa siempre a Cayón y a mí en la calle cuando yo quiero dar un besito. Mira, así. Eso, lo están viendo, Sí, lo vieron en vivo y en en directo. vivo. Y a ustedes les pasa algo así. Clarísimo, o sea, yo como buena colombiana, no sé si todos los colombianos somos así. De paso por lo menos paisa. Paisa, ajá. Yo soy demasiado cariñosa. Me Sí. encanta besar, abrazar a mi familia y obviamente a mi Donde pareja. sea. Ajá, donde sea. Y no me puedo acostumbrar a que a ellos no les gusta acá en Corea. Entonces en ocasiones yo llego y hago esto. Siempre pasa. Como ¿verdad? vieron, sí. Siempre pasa, sí. Sometimes nobody Ay. Pero besitos así, a mí me causa una ternura que él haga eso, Sí. pero si lo hace, él llega y mira para todos lados y llega y, y me da un besito así, pero Cayón y todo, Sara dirò que de un chiparo que tampoco. Sara opta, espera, paro. ¿Sí crees? 시크. Oh. ¿Qué es lo más atractivo de cada persona? Físicamente y personalidad. bueno, lo que más me gusta de mí físicamente son los ojos. Me parecen hermosos, tienen unos ojos preciosos. Sí. Es lo que más me gusta. I told you many times, right? Y Personalidad. la personalidad, cómo trata a su familia. Oh. Siento que es demasiado buen hijo, muy buen hermano y yo también soy una persona muy familiar, mi familia es muy importante para mí, así que admiro mucho eso de él. Wow, porque, buenísimo, claro, buenísimo. Sí, porque en las familias coreanas no se ve mucho de que el hijo le presta mucha atención a su padre. Ajá. Ellos siempre, en Corea, los coreanos siempre tratan de hacer su vida y están con los padres, lo ven de vez en cuando, pero no es como Latinoamérica que los padres siempre estamos juntos con los hijos, entonces sí. Yo digo que el que es buen hijo es buena persona. Exacto, Entonces, ese fue el reflejo
que me llegó a tomar la decisión de que es el hombre. 와, y por eso le metiste el anillo. ¡Pum! 이게 눈을 보면서 대화를 하는데 이 사람의 눈에 뭔가 진정성, 그 진심이 확 느껴지면서 그게 마음까지도 내가 알게 되는 그 계기가 되면서 거기에 매력에 사로잡혔던 것 같아요. 오, 근데 sí, 그 sí. 매력에 사로잡히다 보니까 이 사람의 눈, 코, 입, 이 모든 것들이 이뻐 보이기 시작해요. Oh, qué romántico, qué romántico el hombre, ve. 그렇게 해서 결혼까지 하게 된 거예요. Oh, mi hermano mayor cuando se fue a Colombia, ¿qué te sorprendió en Colombia? ¿Alguna cultural shock? 그때 이제 엘리베이터에 내가 처음 탔는데 Ah, 사람이 딱 타면서 나한테 올라 인사를 하는 거야. 안녕 이래가지고 이 사람이 미아를 하나 나를 하나 나는 모르는 사람인데 그래갖고 또 이제 내리면서 나한테 우리 나중에 봐 살루에고 hasta luego. 난 미아가 아는 사람인 줄 아는 사람이야? 물어봤던 근데 모든 사람들이 그렇게 인사성이 바르면서 친절하고 이런 것들이 보면서 아 이런 건 좀 솔직히 말하면 이제 한국 사람들이 배워야 될 점이다 Oh, sí, 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 그렇게 sí. 생각했었어요. Cañonito, creo que se me 맞아. 지금 한국 사회는 인사를 하면은 그 이상한 사람들 생각하죠. 안녕하세요 갑자기 이러면 이상한 사람을 하시는 갑자기. 이게 약간 한국 문화와의 차이인 것 같아요. 아마 맞아. 나중에 또 봐요 이러면 경찰 신고. 약간 스토커? Sí, es algo que van a pensar los coreanos. Por eso es que si vienen a Corea no vayan a hacer eso. O sea, siempre sean respetuosos, pero en nuestro país, en Latinoamérica, siempre saludamos y decimos hasta luego, que estés bien. Así, siempre hacemos así. ¿Quién come más? 1, 2, 3. ¿Quién es más limpio? 1, 2, 3. ¿Quién cocina mejor? 1, 2, 3. Va ganando el 3. 안할 뿐이에요. Come más, cocina más. ¿Quién da más miedo cuando se enoja? 1, 2, 3. ¿Quién es más perezoso? 1, 2, 3. Aquí, más perezosa. Bueno muchachos, y con este video terminamos. De verdad, estoy muy agradecido por esta entrevista que nos hicieron, porque yo sé que todos ustedes lo quieren conocer. 감사합니다. 감사합니다. 이렇게 해주세요. Entonces, bueno muchachos, ya ellos se van para Colombia, espérenlo por allá porque tienen muchos proyectos y síganlos en todas sus redes que aquí se las estamos dejando. Nos vemos en el próximo video, chao. 자.